Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Gracias, muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio de acompañarles en su lectura bíblica del día de hoy. Para nosotros es una alegría y una gran responsabilidad poder hacerlo de la manera correcta. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal y que puedan compartir este devocional con otras personas. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que tú lo compartes puedes bendecir también a otras familias, a otros matrimonios, a otras personas que necesitan este mensaje urgente de la palabra del Señor. Estamos ya casi por terminar el mes de abril. Es increíble cómo han pasado los días, las semanas, y ya estamos casi para entrar al mes de mayo en este año 2023. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo hasta el lugar donde nos estén observando. El día de hoy nos corresponde meditar en un pasaje de la Escritura extraordinario, donde se nos habla del fracaso, donde se nos habla de fallar, donde se nos habla incluso también de la misericordia de nuestro Dios. Se encuentra ubicado en 2 de Samuel, capítulo número 12, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: cuando lo echamos a perder. Claro, porque en nuestra vida nosotros en algún momento vamos a fracasar, porque en nuestra vida nosotros en algún momento vamos a fallar. Pero ¿qué podemos hacer cuando nosotros le fallamos a Dios? Bueno, podemos quedarnos allí en nuestro pecado, de alguna manera dejando esos pecados sin resolver, tratando de alguna manera de buscar una excusa para justificar nuestra falta, nuestro pecado, o bien incluso castigándonos a nosotros mismos, sintiendo que nosotros hemos fallado y que no merecemos la gracia de nuestro Dios. Pero por otro lado, lo que podemos hacer entonces es comprender la realidad de estas fallas y reconocer que tenemos un Dios que todavía nos da nuevas oportunidades. Me gustaría compartir contigo entonces por lo menos 3 cosas que logramos rescatar de este precioso pasaje de la Escritura tan maravilloso el día de hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12. La primera enseñanza que yo puedo descubrir en este momento es la siguiente: a pesar de todo, Dios nos ayuda. Y esto lo vamos a encontrar partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Dice la Escritura en el versículo número 1 lo siguiente: Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Qué tremendo escenario. En medio de la falla de David, Dios entonces toma a un hombre llamado Natán para llevarle este mensaje, para provocar en él arrepentimiento, para provocar en él restauración. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de nuestras fallas, Dios todavía
quiere ayudarnos. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque yo veo aquí que Dios espera el momento correcto. No fue inmediatamente Natán a reprender a David después de haber estado con Betsabé. No fue inmediatamente después de que David mandó a matar a Urías. No, sino que se esperó el tiempo en donde de alguna manera David estaba sometido a esa enorme culpa, como lo puedes leer en el Salmo número 32, en esa pérdida del gozo, como se puede leer en el capítulo número 51 del libro de los Salmos, entre otras circunstancias. Dios espera el momento correcto para darnos su ayuda, y también nos manda a la persona correcta. Mandó a Natán. ¿Por qué? Porque Natán conocía a David. Natán entendía el corazón de David y le trajo entonces una estrategia correcta. Le relata una historia increíble acerca de una ovejita. ¿Sabes por qué? Porque David había sido pastor de ovejas. Él conocía a las ovejitas y tenía un corazón para con ellas. Entonces, de alguna manera, David fue reprendido de una manera ingeniosa, de una manera exitosa, y esto provocó al final de cuentas una reacción en la vida de David. Y esto me lleva a la segunda enseñanza que quiero dejar en tu corazón. Número 2, reconozcamos la gravedad de nuestra falla. Así es, fíjate cómo continúa diciendo el versículo número 7. Tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido más. Y aquí entonces Natán le está mostrando a David cómo lo había bendecido. Y sabes, una de las cosas que nosotros a veces no logramos comprender es que cuando nosotros somos tan bendecidos, cuando tenemos esas abundancias de cosas que Dios nos ha dado, muchas veces podemos caer en la comodidad, podemos apartarnos del Señor y no darle gracias a Dios, viviendo una vida agradecida por sus múltiples bendiciones. ¿Por qué a veces nosotros no queremos reconocer la gravedad de nuestra falta? Bueno, en lo personal creo que muchas veces tiene que ver con el asunto de nuestra reputación. No queremos que las personas nos vean de una manera diferente. Queremos seguir viviendo una mentira muchas veces. Muchas veces también lo hacemos porque tenemos un pecado que es nuestro pecado favorito y no lo queremos dejar de seguir haciendo, porque nos trae beneficios, porque de alguna manera nos hace sentir bien, y también muchas veces por esa comodidad en la vida, porque sencillamente queremos seguir viviendo ese estatus de mentira y de pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reconocer la gravedad de lo que hemos hecho. David había cometido adulterio. David había mandado a matar a Urías el Eteo, y de alguna manera estos son pecados que no se pueden ocultar. Delante del Señor, Dios lo estaba mirando y de alguna manera ahora había que reconocerlo. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Aceptemos entonces la responsabilidad de nuestro pecado. El versículo número 13 en adelante dicen algo tremendo. Dice el versículo número 13: Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Versículo 14: pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aquí está entonces David reconociendo su pecado, confesando su pecado, abriendo la oportunidad para al arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros también, queridos hermanos? Bueno, vamos a reconocer la situación, vamos de alguna manera a aceptar nuestra responsabilidad, venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, he pecado contra ti. Sabes, el Salmo 51 es una expresión increíble de ese arrepentimiento que David está teniendo en su corazón. Había perdido el gozo y le pide al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y esto es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una vida por delante, una vida cristiana que tenemos que cuidar. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, creo que al final de cuentas recordar, número 1, que Dios nos ayuda. Número 2, que de alguna manera tenemos que reconocer la gravedad de lo que hemos hecho. Y número 3, aceptar la responsabilidad, incluso cuando las consecuencias sean fatales y tan difíciles como la experimentó David en su corazón a través de su familia. Espero que esta meditación
traiga fe, traiga esperanza y de alguna manera te pueda aportar algo en tu vida cristiana. Y si en algún punto has fallado y necesitas reconciliarte con el Señor, no tardes, hazlo de inmediato y permite que hoy sea un día de un nuevo comienzo para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.